Los palestinos e israelíes llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control del territorio palestino. Ambos bandos han tenido víctimas mortales y atentados violentos en un complicado escenario que intentaremos explicar a continuación. Han sido más de 60 años de duros enfrentamientos en medio de uno de los conflictos más largos y violentos de la historia reciente mundial. El conflicto árabe-israelí ha sido descrito como una tensión política, social y armada entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, especialmente el pueblo palestino. Acompáñanos a conocer un poco más sobre este conflicto, sus causas y cuáles han sido los países involucrados en la contienda. Por otra parte, en la actualidad se ha vuelto costumbre escuchar hablar en los medios de comunicación, bien sea la radio, televisión y prensa escrita, sobre el conflicto árabe-israelí, considerado como uno de los choques más largos de la historia reciente del mundo. Lo cierto, en todo caso, es que se trata de un conflicto que ha permanecido por muchos años y que a su paso ha dejado considerables daños, no solo humanos, sino pérdidas materiales, económicas y políticas. Es por ello que en nuestro artículo de hoy realizaremos un extenso análisis de este conflicto. El conflicto árabe-israel está considerado como una de las guerras mundiales únicas en su estilo, que no solo ha involucrado a estos pueblos, sino que hasta los grandes poderes del mundo se ven envueltos en este conflicto, incluso las Naciones Unidas. Una gran parte de la población mundial desconoce que el conflicto árabe-israelí es un conflicto principalmente religioso, mientras que otros desconocen por completo cuándo fue que comenzó todo este choque de poder. Hagamos brevemente un recorrido por la historia. Para ello, nos vamos a trasladar hasta el año 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial. En ese entonces existían más de 85.000 judíos viviendo en Palestina, y para esa época, el control de Palestina y Jerusalén reposaba sobre el Imperio Otomán turco. Los turcos, cuando comenzó la guerra, se colocaron del lado de Alemania, mientras que un considerable número de judíos brindaron su apoyo al gobierno británico. Causas. Durante el desarrollo de este interesante artículo, hemos venido conociendo un poco sobre el conflicto árabe-israelí, una lucha de poderes y egos que se ha mantenido durante muchos años, dejando grandes consecuencias, no solo en cuanto a pérdidas humanas, sino también desde el punto de vista económico, social e ideológico. En primer lugar, debemos recordar que la tierra palestina, una tierra sagrada de las religiones judías, católicas y musulmanas, está bajo el control del Imperio Otomano durante el siglo XX. Estas tierras estaban ubicadas entre el río Jordán y el Mediterráneo, y en su mayoría estaban ocupadas por musulmanes. Con el surgimiento del movimiento sionista, se comenzó a producir una fuerte tensión entre las diferentes comunidades que ocupaban las zonas para esa época. Se podría decir entonces que esta sería una de las principales causas de lo que posteriormente terminaría en un largo conflicto. Para nadie es un secreto que este movimiento sionista estaba considerado como un anhelo para todo el pueblo judío, ya que sentían la motivación de crear un Estado solamente para ellos, debido a que las fuertes corrientes de racismos a las que eran sometidos constantemente. Inglaterra luego tomó el mandato de la Liga de las Naciones y realizó muchas promesas en cuanto a la repartición de Palestina, que no serían cumplidas. Esto provocó que se generara una fuerte tensión que llevó a enfrentamientos entre los judíos y árabes. Esta primera guerra fue conocida como la Guerra de la Independencia o de la Liberación, y trajo muchas consecuencias para sus interventores. Una de ellas fue que las Naciones Unidas se vio en la obligación de reducir el territorio designado a los árabes a la mitad. Luego, en el año 1956, se genera una nueva crisis, esta vez por el Canal de Suez, que provocó enfrentamientos entre el Estado de Israel y Egipto. Otro de los episodios recordados del conflicto árabe-israelí fue la Guerra de los 6 días, un enfrentamiento que hizo que el conflicto tuviese consecuencias a mayor plazo, con una victoria israelí. Fue así como el Estado de Israel tomó la Franja de Gaza y otros territorios. Es importante saber que este conflicto ha tenido a lo largo de los años muchas guerras, episodio conocido como las 4 guerras árabes israelíes, por lo que es prudente evaluar las causas por guerra.
Por ejemplo, las causas principales de la Primera Guerra Árabe-Israel fue la creación del Estado de Israel, ya que Palestina era un mandato más dentro del amplio imperio colonial británico, pero se destapó como una de las zonas más conflictivas, incluso aún en la actualidad del mundo. En el caso de la Segunda Guerra entre ambos pueblos, se podría decir que la causa fue la misma, aunque progresivamente se le han venido sumando nuevos elementos que han fortalecido el conflicto violento. Causas religiosas. Para nadie es un secreto que la naturaleza del fuerte conflicto árabe-israel es netamente religioso, aunque muchos aún se niegan a aceptar esa realidad. Es cierto que para la mayoría de los israelíes el conflicto se reduce básicamente a una disputa territorial, es decir, cuando Israel decida entregar parte de sus territorios, posiblemente habrán culminado los enfrentamientos y se habrá conseguido el tan anhelado acuerdo de paz. Lastimosamente, existe un grave problema, y es que, como todo conflicto, quien termina imponiendo su naturaleza es el agresor, es decir, en este caso, las fuerzas radicales en el Islam, bien sea el Hamas, el Al-Qaeda, Irán o la Yihad islámica, que son aquellas que normalmente las responsables de agredes no solamente al pueblo de Israel como Estado judío, sino también a todas las minorías religiosas o que no comparten las ideologías musulmanas. Es cierto que políticamente hablando no es correcto centrar toda la atención en temas religiosos y acusar directamente al radicalismo islámico como la única fuerza agresora en este conflicto, debido a que ambas partes han tenido responsabilidad en los ataques y acciones violentas. En la actualidad, hay quienes consideran que el conflicto árabe-israel refleja un choque de teologías, incluso en el interior de las propias religiones musulmanas y judaicas. Impactos sociales. Claramente, en esos países se conoce cómo son sus diferentes sociedades, sus ambientes muy contaminados, pero un grupo de investigadores fueron a buscar más a fondo sobre esta problemática. En la misión se verificaron acaparamientos de tierra y el desvío de recursos hídricos, y sus integrantes escucharon los testimonios de autoridades, investigadores, pobladores locales y activistas ambientales. Visitaron fábricas industriales en las que existe muy poco o casi nulo control de las emisiones. Vieron cómo las aguas hervidas sin tratar se transportan en tuberías desde establecimientos urbanos hacia tierras abiertas y arroyos, y observaron las montañas de residuos que existen como resultado de décadas de falta de control. Los integrantes de la misión también escucharon testimonios sobre la destrucción de árboles y la contaminación de tierra agrícola y de aguas superficiales. Impactos económicos. Desde el punto de vista económico, supondrá también la pérdida de miles de millones de dólares y afectará al crecimiento económico de ambos contendientes. Los principales analistas económicos comparan este conflicto con otros anteriores. En todos ellos, la economía se vio seriamente dañada, aunque se recuperó rápidamente. El Banco Central de Israel augura que el coste económico será elevado, pero nada desastroso. No será necesario hacer frente en los próximos meses a ninguna reforma política trascendente. Sin embargo, algunos inversores extranjeros se van a mostrar muy reticentes de invertir en Israel si las cosas siguen así. Asimismo, el turismo, a uno de los grandes baluartes económicos del país, ya se está viendo muy afectado. Impactos territoriales. Hace poco se cumplieron 50 años de la ocupación por Israel de los territorios palestinos y 10 de su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, con el que sometía a sus alrededor de 2 millones de habitantes a un castigo colectivo y a una creciente crisis humanitaria. Las autoridades israelíes intensificaron la expansión de los asentamientos y de infraestructura conexa
en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y restringieron severamente la libertad de circulación de la población palestina. Las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de personas civiles palestinas, entre ellos niños y niñas, y mantuvieron recluidos ilegalmente en Israel a miles de palestinos y palestinas de los territorios palestinos ocupados, sometiendo a centenares a detención administrativa sin cargos ni juicio. Teoría conspirativa. La teoría conspirativa que más tiene sacudida en esta guerra es que si los líderes palestinos han rechazado las ofertas de paz israelíes consistente y reiteradamente durante los últimos 15 años, y de hecho todas las oportunidades de compromiso territorial desde los años 30 del pasado siglo, es porque su cultura política sigue estando guiada por los mismos factores que condujeron a la masacre de Har-Nof la semana pasada o a los pogromos de 1929 y 1936, que estuvieron análogamente motivados por falsos rumores de actividad judía en el monte del templo. No es solo que a los palestinos, sus dirigentes y los medios les hayan estado imbuyendo odio durante un siglo, es que su visión del conflicto está arraigada en la creencia de que los judíos son un enemigo al que hay que expulsar del territorio. Colombia y el conflicto palestino-israelí. El reconocimiento de Palestina como Estado libre, independiente y soberano ha generado el primer gran desafío en materia de política exterior para el presidente Iván Duque. Ahora bien, sin adentrarse en la pertinencia o el impacto que dicho reconocimiento pueda tener en el conflicto palestino-israelí, este es tan sorpresivo como controversial. Sorpresivo porque a lo largo de 8 años el presidente Santos expresó la inconveniencia de tal reconocimiento si él mismo no se desprendía de un escenario de diálogo entre las partes en conflicto. Es controversial por el momento en que fue adoptada, así como por sus posibles implicaciones a futuro. Dicho reconocimiento de último minuto representa un cambio inesperado en la postura diplomática que el país había mantenido. En algunos escenarios de discusión, la medida ha llegado a ser catalogada como la primera zancadilla al nuevo gobierno. Incluso se equipara con la ratificación del Estatuto de Roma y el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que realizó el presidente Andrés Pastrana tan solo a 2 días de abandonar el cargo y de que asumieran funciones el presidente Álvaro Uribe. Implicaciones. Estas giran en torno a las relaciones de Colombia con Estados Unidos y con Israel, en la medida de que el reconocimiento a Palestina ha sido un asunto de gran sensibilidad en sus respectivas agendas diplomáticas. No es un secreto que entre Colombia y Estados Unidos existe una alianza estratégica que nos posicionó como su tercer mayor receptor de ayuda militar. Asimismo, entre Colombia e Israel se ha consolidado una importante cooperación estratégica a lo largo de las últimas décadas. ¿Cuáles son las alternativas a la solución de dos estados para el conflicto entre israelíes y palestinos? La solución de los dos estados al conflicto territorial entre israelíes y palestinos ha sido por décadas el objetivo de líderes mundiales, diplomáticos e instituciones internacionales. Esta propone la división del territorio en un Estado de Israel y un naciente Estado de Palestina, aceptando los límites dejados tras las guerras de los 6 días de 1967, con Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental como parte del nuevo Estado palestino.